que vivían en las zonas más cálidas, ¿no?, del continente, y hace medio millón de años se produce un fenómeno interesante que es una expansión por toda Europa. Es decir, que les llevó más de medio millón de años a desarrollar la capacidad, a evolucionar lo suficiente como para extenderse. Hace 2.800.000 años, la Tierra sufrió otro empeoramiento del clima que provocó escasez de alimentos. El Homo habilis se vio impulsado a fabricar herramientas y a diversificar su dieta, pasando a ser parcialmente carnívora. Estos dos hechos sí que contribuyeron a un mayor desarrollo del cerebro. Hoy en día todo el mundo admite que el consumo de carne fue fundamental para permitir el crecimiento del cerebro. Midiendo los cráneos de fósiles de hace 2 o 3 millones de años procedentes del continente africano, sabemos que hubo un aumento rápido y muy grande, un aumento exponencial en la capacidad craneal a lo largo del tiempo. Es muy probable que esto esté relacionado con el cambio en la dieta. Las razones de la evolución de los humanos son diversas y todavía no se conocen con seguridad. Pero parece haber pruebas evidentes de que los cambios climáticos y en el entorno jugaron un papel decisivo en el proceso de hominización. Comparamos los datos del lecho marino acerca del cambio climático en África con los datos de fósiles en la Tierra acerca de la evolución humana. Y lo que vemos es que los cambios climáticos se corresponden efectivamente con cambios en la evolución humana. Acabamos de ver, bueno, sin fósiles, sí, pero imaginando la presencia, lo que ocurría hace 1 millón y pico de años, ¿no? Sí. Y ahora estamos en la excavación de la Gran Dolina, eso es, famosa en todo el mundo ya, sí, ¿no? Sí, sí. Y aquí decís vosotros, Juan Luis, está el Homo antecesor, un congénere que vivía hace unos 800.000 años y del que, paradójica, increíblemente, tenéis fósiles, sí, tenéis esqueletos. Oye, cuéntame algo de su vida, ¿no? Bueno, los tenemos gracias a que aquí en este lugar, en esta antigua cueva, se produjo algo que no es frecuente y que es la antropofagia, ¿no?, en la prehistoria. No hay muchos ejemplos. De hecho, este es el más antiguo conocido de canibalismo. Entonces, en esta cueva, unos humanos se comieron a otros hace 800.000 años. Y tenemos niños, creo. Sí, tenemos de todas las edades. Hay un par de individuos que eran francamente pequeños, ¿no?, de 4 años. Hay un individuo de unos 10 o 11 años. Hay adolescentes de 14 años y hay también hay 2 adultos jóvenes, ¿no? ¿Y tú crees que comían a sus semejantes porque pasaban hambre o era un gusto gastronómico, vamos, que formaba parte de la alimentación normal? No, sería excepcional en todo caso, pero aquí la discusión importante es si este es un comportamiento de tipo ritual, que indica con un significado, con un sentido ritual o simbólico, o si es simplemente, como decimos nosotros en broma, comportamiento meramente gastronómico, ¿no? Y el tipo de canibalismo que hay aquí, por la forma en la que los restos de esas personas han sido procesados, pensamos que es puramente alimenticio. Es decir, no tiene ningún significado de tipo ritual o simbólico, ¿no? Entre otras cosas porque no estaban para el pensamiento simbólico todavía. No tenemos efectivamente, no existe ningún dato que nos haga pensar que tenían rituales en esa época, ¿no? Lo más antiguo que podría ser simbólico es el yacimiento de la sima de los huesos, porque esa acumulación de una treintena de cadáveres que se ha encontrado ahí, a nosotros es una acumulación deliberada, no hay canibalismo ahí, los cuerpos no se han consumido, no se han comido, y se trata posiblemente de una práctica de tipo funerario, pero eso es más moderno, ¿no? El hombre de esta cueva, de hace 800, 700.000 años, sí, no tenía ninguna preocupación, digamos, trascendente, ritual, no se adornaba. No. El adorno personal, verdaderamente, en la evolución humana está asociado, y el arte y el adorno personal están asociados exclusivamente a nuestra propia especie.
y los objetos que se han presentado, o se han encontrado anteriores a nuestra especie, pues son dudosos o en todo caso tienen un simbolismo menos claro, ¿no? Pero lo que es, se ha hablado de una explosión simbólica y de creatividad que se asocia a nuestra especie. Lo anterior, o las especies de eso no son simbólicas o lo son de una forma precaria, ¿no? ¿Y la densidad de población, de qué estamos hablando? Todavía muy pequeña. Sí, en la península ibérica la población humana, incluso en etapas de la prehistoria mucho más avanzada que esta, no pasaría de los 8.000 habitantes, ¿no? O sea que aquí en la cueva de la Grandolina, de lo que estamos hablando realmente es de unos primates algo evolucionados, sí, que tuvieron el suficiente cerebro para salir y poco más. Poco más. El tipo de instrumentos que aparecen asociados a estos humanos son rudimentarios, son bastante rudimentarios. Luego sus propias capacidades craneales pues no son muy elevadas, ¿no? Es gente físicamente muy fuerte, bien organizada, ¿no? En comparación con un chimpancé, sí, o con los primeros homínidos africanos, pero aún muy lejos. Bueno, 800.000 años anteriores a nuestra especie. Hace unos 800.000 años, en la sierra de Atapuerca, un grupo de homínidos descarnó y comió el cadáver de un niño pequeño. Los huesos hallados han desvelado unas finas marcas que se cree fueron hechas con el filo de instrumentos de piedra. Otros huesos encontrados en la misma zona, llamada Grandolina, estaban machacados probablemente para sacarles el tuétano. Se trata del caso de canibalismo más antiguo conocido. El descubrimiento de estos fósiles en Grandolina se produjo en 1994 y marcó el mayor hito científico en la historia del yacimiento de Atapuerca. Los investigadores demostraron que los huesos pertenecían a una especie desconocida hasta entonces, el Homo antecessor, y este hallazgo obligó a reescribir la historia del poblamiento de Europa y de la evolución del género humano. Según sus descubridores, el Homo antecessor salió de África hace alrededor de 1 millón de años, mucho antes de lo que se creía que fueron las primeras migraciones a Europa. Se trataría pues no solo del europeo más antiguo conocido, sino del ancestro común a partir del cual evolucionaron Sapiens y Neandertal. Los que llegaron a Europa darían paso al Homo heidelbergensis, hallado también en Atapuerca, y más tarde al Homo neandertal. Los antecesor que se quedaron en África evolucionarían hacia el Homo sapiens. Neandertal convivió con Sapiens durante miles de años hasta que se extinguió. Lo que demuestra Atapuerca es que uno y otro linaje surgieron de un mismo ancestro. En Grandolina se han hallado por ahora los huesos muy fragmentados de unos 6 individuos antecesor, la mayoría niños. Son los únicos fósiles de esta especie con los que cuentan los paleontólogos para estudiar los homínidos en Europa de hace 800.000 años. Pero las excavaciones van a proseguir y con ellas quizás se desvelen muchas de las incógnitas que todavía se plantean sobre su modo de vida. Por ejemplo, ¿por qué tenían que comer carne humana? Los instrumentos encontrados junto a los huesos, hechos de piedras como caliza o sílex, denotan un tipo de tecnología muy arcaica. En cambio, de los fragmentos óseos se deduce una capacidad craneal superior a los 1000 centímetros cúbicos, así como un esqueleto alto y fuerte y una cara muy grande y robusta. En las otras especies primitivas la estructura de la cara era bastante plana, casi sin relieve. Pero los niños antecesor de la Grandolina tienen una cara moderna, con cejas arqueadas, pómulos y un maxilar parecido al nuestro. Siempre se creyó que la cara moderna era reciente en la evolución, es decir, exclusiva del Homo sapiens. Sin embargo, ahora podemos imaginar a un niño de nuestro antepasado Homo antecesor con la misma cara que un adulto de hoy. Y aquí, que esto es Atapuerca de verdad, ¿no? El medio millón de años atrás... ahí tenéis fósiles y huesos y cráneos y que os cuentan. Sí, la verdad es que yo creo que habla mucho, ¿no? Pero tenemos casi todo lo que se tiene en todo el mundo procede de aquí. De esa época, de hace medio millón de años, prácticamente no hay fósiles